Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo tema del curso Metodología de la Investigación, Unidad 1, Enfoques y Metodologías de Investigación. Hoy estaremos revisando las limitaciones de la investigación, definición, tipos de limitaciones contextuales, metodológicas, éticas y prácticas, además del impacto de las limitaciones en los resultados y las estrategias para gestionar estas limitaciones. Estaremos desarrollando todo este contenido a lo largo de esta sesión. Bien, veamos, en toda investigación van a existir siempre limitaciones. Estas limitaciones pueden influir en el alcance, la precisión y la aplicabilidad de los resultados, porque también identificar, clasificar y gestionar con estas limitaciones va a mejorar hasta cierto punto la calidad de la investigación y también se puede facilitar una interpretación más precisa con respecto a los resultados. ¿Cuáles son las limitaciones de la investigación? Son factores que restringen o condicionan el alcance, la validez y la interpretación de resultados. Reconocer estas limitaciones va a ser un paso clave para asegurar la calidad y la confiabilidad de cualquier resultado. La importancia de identificar cuáles son las limitaciones es indispensable porque cuando reconocemos, las identificamos o las documentamos, se puede mejorar la transparencia del proceso y aumentar así la confianza en nuestra investigación en cuanto a los hallazgos. Es fundamental que los investigadores sean conscientes de los posibles sesgos en el estudio y esto va a facilitar la reflexión sobre cómo esos factores van a ser abordados en estudios futuros o estudios posteriores. A través de este proceso se puede crear factores que generen un ciclo continuo de mejora en la investigación científica. ¿Cuáles son los tipos de limitaciones contextuales? Tenemos limitaciones que provienen de un entorno externo, es decir, las condiciones sociales o políticas, por ejemplo, las restricciones culturales, los contextos políticos, si es que hay inestabilidad, todo esto va a influir en la recolección de datos. Las condiciones geográficas, nos referimos a que las investigaciones en áreas rurales o remotas con acceso limitado a ciertos grupos va también a poner una limitación en nuestra investigación. Con respecto a las restricciones culturales, nos referimos a que algunas poblaciones puedan rechazar ciertos métodos o cierto tipo de intervenciones debido a sus creencias o a sus valores culturales. Y bien, tenemos también limitaciones metodológicas. Cuando hablamos de limitaciones metodológicas, nos podemos referir en este caso al tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra insuficiente va a afectar definitivamente pues la representatividad de los datos. También debemos de tomar en consideración, por ejemplo, el control de las variables. La falta de control sobre las variables externas puede influir, por supuesto, sobre los resultados. Otra de las limitaciones metodológicas es la herramienta de medición. Las herramientas de medición, si no son las adecuadas o si son imprecisas, van a afectar a la fiabilidad de los datos. En cuanto a las limitaciones éticas, tenemos en primer lugar la protección de los participantes. Es decir, una investigación con seres humanos requiere condiciones de participación voluntaria y consciente. Además que dentro de las limitaciones éticas debemos de considerar la confidencialidad. Es necesario mantener la confidencialidad de la información personal de las personas que van a trabajar en la investigación, de manera que estén conscientes todos los participantes. En cuanto a las limitaciones prácticas, tenemos el presupuesto en primer lugar cuando no contamos con los recursos económicos suficientes para realizar la investigación. En cuanto al tiempo, estas limitaciones prácticas es una de las limitaciones que debemos de tomar en consideración, debido a que el tiempo disponible para completar una investigación también va a ser un factor muy importante, porque los investigadores a menudo tienen plazos estrictos para presentar cierta recolección de información. Entonces, esto va a dificultar un poco ese análisis exhaustivo de datos. Y otra de las limitaciones prácticas que tenemos es la falta de acceso a tecnologías avanzadas para el procesamiento o el análisis de datos, y esto va a limitar bastante las posibilidades de obtener resultados precisos y resultados completos.
todas estas limitaciones prácticas pueden forzar a los investigadores a ajustar el enlace de sus objetivos para alcanzar a realizar los estudios menos complejos. ¿Cuál es el impacto de los resultados? Cuando hablamos de impacto de las limitaciones de los resultados, pueden ser muy profundas. Cuanto a las limitaciones metodológicas, por ejemplo, se puede introducir sesgos en los datos que va a afectar a la interpretación de resultados y, por supuesto, a las conclusiones. Las limitaciones contextuales se refiere a que se puede reducir la validez externa del estudio, dificultando la capacidad de generalizar los resultados a otros contextos, a otros lugares o a otras poblaciones inclusive. Y las limitaciones, si no son reconocidas adecuadamente, pueden llevar a una pérdida de credibilidad en los resultados, porque los hallazgos van a parecer sesgados o poco representativos. Todas estas razones que les he presentado son esenciales porque los investigadores deben ser transparentes con respecto a las limitaciones de estudio. Para esto es necesario que sean consideradas porque van a aumentar la confianza en los resultados, además de que ayudan a establecer un marco realista sobre la aplicabilidad de nuestros hallazgos. Doctor. ¿Cuáles son las estrategias para gestionar estas limitaciones? En primer lugar, debemos de tomar en consideración el reconocimiento, es decir, identificar cuáles son las limitaciones desde el inicio del estudio y documentarlas adecuadamente va a permitirnos gestionar estas limitaciones. En cuanto a la flexibilidad, debemos decir que es probable, es necesario diseñar estudios flexibles para adaptarlos a las limitaciones de nuestra investigación, según la medida en que vayan surgiendo, ¿no? En cuanto al ajuste de objetivos, es necesario considerar que deben modificar los objetivos de estudio según las limitaciones que vayan siendo identificadas. Y en la colaboración, colaborar con otras investigaciones, con otras instituciones, va a superar también estas limitaciones prácticas, es decir, podemos pedir la colaboración de fundaciones u organismos no gubernamentales. Veamos un ejemplo práctico. Para un ejemplo práctico de gestión de limitaciones, vamos a considerar un caso de estudios sobre el uso de la tecnología en áreas rurales. Vemos del lado izquierdo las limitaciones y del lado derecho las estrategias. En este caso, existen diversas limitaciones como el acceso limitado de datos debido a la falta de infraestructura tecnológica y la dificultad de alcanzar ciertas poblaciones debido a las barreras culturales. En este caso, una estrategia fue el uso de métodos mixtos, donde se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más completa a pesar de trabajar con una muestra pequeña. Además, se puede colaborar con organizaciones locales para superar las barreras culturales y acceder mejor a las comunidades. Esto permitirá una recolección de datos más representativa y, por supuesto, un análisis más completo. Como consideraciones finales, conclusiones, podemos decir que las limitaciones siempre van a estar presentes en una investigación. Sin embargo, la correcta identificación y el manejo pueden transformar lo que inicialmente parecía un obstáculo en una oportunidad para mejorar ese proceso científico. Muchísimas gracias por su atención.